Proverbio. Es un libro muy rico. ¿En qué les dije? Sabiduría. Yo encuentro palabras allí. Por ejemplo, hoy quiero que hablemos un poco acerca de la prudencia. Hemos estado hablando sobre la necedad. El miércoles pasado le hablé sobre la terquedad. ¿Cuántos se acuerdan sobre la terquedad? ¿Cuántos de ustedes son tercos? Digan amén los tercos. No les gusta, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando un poquito hoy acerca de la prudencia. Características de un cristiano prudente. Y específicamente allí, leamos en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 16, la prudencia. ¿Ustedes creen que necesitamos ser prudentes? Bueno, muchos por imprudentes están en problemas ahora. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Y quiero mencionarle algunas características de un hombre prudente o de un cristiano prudente. Pero vamos a leer primero y luego voy a definirles un poco. Allí dice, todo hombre, ¿qué dice? Prudente procede con sabiduría. Qué linda frase esa, hermano. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Ya hablamos durante 4 domingos sobre la palabra de abajo, la palabra necio y la necedad. Pero hoy quiero que hablemos un poco acerca de la prudencia. Allí está diciendo que un hombre que tiene esta característica, la prudencia, es un hombre que siempre actúa, procede ¿cómo? ¿Cómo? Con sabiduría. Ahora, definamos un poco lo que significa la prudencia. Definamos un poco. Aquí tengo algunos conceptos que encuentro acerca de la palabra prudente. Es la capacidad de pensar antes ante ciertos acontecimientos, actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Y luego que usted ha pensado en esos acontecimientos, en esas actividades, en esos riesgos posibles, entonces usted empieza a modificar su conducta para no recibir perjuicios innecesarios. Para eso es buena la prudencia. ¿Cuánto me la cogieron? ¿Nada? Es la capacidad, hermano, que tiene todo ser humano de poder, escúcheme bien, pensar. ¿Cuántos de ustedes saben que las cosas hay que pensarlas para hacerlas? Antes de hacer las cosas, siéntese, eso es prudencia. Siéntese usted y empiece usted a analizar esos acontecimientos que usted está por realizar, esas actividades que usted está por realizar, y analice si eso tiene riesgos. Hay algunos riesgos posibles que lo pueden conllevar a usted. Y luego, después de usted pensar, ponerlo a eso prudencia, entonces usted dice, hombre, voy a modificar mi actuar, voy a modificar mi conducta y no voy a recibir esos perjuicios innecesarios en mi vida. Mucha gente vive cosas hoy porque no es prudente. Muchas personas hoy se han metido en unas circunstancias bien difíciles porque nunca se han detenido a pensar. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que si alguien quiere construir una torre o alguien va a construir una torre, es mejor que se siente y calcule los gastos. Eso significa prudencia. Pero voy a darles otro concepto. Dice, es una virtud, no solamente es la capacidad de pensar en los posibles riesgos de algún acontecimiento, de alguna actividad que yo voy a hacer, sino que también es una virtud que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y luego actuar en consecuencia. Es similar, pero está mucho más reducido. Es una virtud, no solamente es una capacidad
de poder sentarme a pensar en los posibles riesgos, sino que es una virtud que consiste en discernir, poder discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y luego que yo he podido discernir lo que está bien de lo que está mal, entonces yo actúo en consecuencia. Doy el paso. ¿Me hago entender en esta noche? ¿Seguro? Ok. La prudencia proviene de una palabra en el latín prudentia. Prudentia. Es una cualidad, es otro concepto, es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado. Actuar o hablar con cuidado y luego de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión. Es otro concepto basado en esta palabra que proviene del latín. Hablar con sensatez, con precaución, y luego nos lleva a lo mismo, para evitar posibles daños, posibles dificultades, posibles males, posibles inconvenientes. Es la misma cosa. La prudencia nos lleva a prevenir males futuros en la vida. ¿Está entendido? Ahora, ¿cómo usted y yo podemos conocer o reconocer el proceder de un hombre prudente, de una mujer prudente, de un creyente prudente? ¿Cómo podemos distinguir? Vamos a mirar algunas características especiales. Ahora, la primera área en la cual necesitamos ser prudentes es en nuestras palabras. En nuestras palabras. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Allí tenemos un ejemplo de esta prudencia en las palabras, y por eso este personaje que menciona aquí fue seleccionado y fue usado. Mire lo que dice. Primera carta de Samuel, capítulo 16. Prudencia en las palabras. Prudencia en las palabras. Un creyente prudente es un creyente que tiene control sobre sus palabras. Dice el texto: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí. ¿Se llamaba cómo? Isaí de Belén, que sabe tocar. ¿Qué más? Y es valiente y es vigoroso. Y hombre de guerra. Hombre de guerra. Y luego dice que prudente en sus palabras. Y luego menciona otra característica física: y hermoso. Y la principal: y Jehová está con él. Mire, este texto usted saca un sermón bien poderoso, hermano. De solo este texto, de las características que usted encuentra aquí en David. Pero quiero resaltar aquí, era un hombre prudente ¿en qué, hermanos? En sus palabras. Prudente en sus palabras. Un creyente prudente es alguien que sabe controlar sus palabras, sus conversaciones, su manera de hablar. Es alguien que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Es alguien, el creyente prudente es alguien que cuando habla, lo que habla, lo habla para edificación. Y cuando él sabe que va a destruir, prefiere callar. Pero es un hombre que tiene control sobre sus palabras. Por eso en los conceptos, en las definiciones de prudencia, dijimos que la prudencia en cierto sentido nos enseña a conducirnos correctamente, a hablar correctamente en diferentes situaciones. Y aquí el ejemplo tiene que ver específicamente
con las palabras, evitar palabras necias, evitar palabras que no edifican, refrenar nuestra lengua cuando usted y yo no debemos hablar. El libro de Proverbios, capítulo 10, vamos a cambiar aquí. David era un hombre prudente en sus palabras, pero el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, mire lo que dice esto. En las muchas palabras, ¿qué pasa? Aló. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, dígalo conmigo, es prudente. Qué poderoso esto, hermano. El creyente prudente es alguien que sabe que tiene freno a su boca. Usted sabe cuándo hablar y sabe cuándo no hablar. Se trata de eso, de saber manejar nuestras palabras, de saber controlar nuestra boca y hablar para edificación, hablar en el momento oportuno. Ahora note usted que la persona que habla mucho, por lo general está del lado de la imprudencia. La persona que es muy habladora, que es muy dicharachera, como decimos en términos populares, dice la Biblia que ahí hay mucho pecado. Una persona que habla demasiado es una persona que por lo general se encuentra en ese lado de la imprudencia. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 24. Mire lo que dice acerca de ser prudente con nuestras palabras. Proverbios capítulo 4. Dice, aparta de ti ¿qué? La perversidad de la boca. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti, ¿qué dice? La iniquidad ¿de qué? De los labios. Por nuestra boca no puede salir este tipo de cosas. Ahora nota lo que dice, aparta de ti la perversidad. Usted puede controlar su boca. Usted puede tener control sobre ella, usted puede ponerle un freno. Allí nos habla de alejar la perversidad de nuestra boca y nos habla de alejar la iniquidad de nuestros labios. Prudencia con nuestros labios. En el capítulo 10 de Proverbios, un poquito más adelante, versículo 11, mire lo que dice aquí, Proverbios capítulo 10, el versículo 11. Manantial de vida es ¿qué? Es la boca del justo, pero violencia cubrirá ¿quién? La boca de los impíos. Está hablando allí de un hombre justo, de un hombre prudente. Es alguien del cual su boca es un manantial ¿de qué? De vida. De la boca de un hombre justo, de un hombre prudente, fluye la vida, fluye sanidad, fluye restauración, fluye consejo, fluye ánimo, fluye esperanza. Se trata de eso, se trata de eso. Ahora hay una diferencia muy grande allí. Está hablando de la boca del justo y está hablando de la boca del impío. Hay una diferencia muy grande entre esas dos bocas. El uno es muy imprudente y el otro es muy prudente. El uno habla vida y el otro habla muerte. La diferencia allí es muy palpable en este texto que acabamos de leer. En el capítulo 10, pero el versículo 32 del mismo Proverbios, mire lo que dice, 10:32. Los labios del justo, ¿saben qué? Saben hablar lo que agrada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada.
note esa palabra, saben hablar lo que agrada. Dice, mas la boca de los impíos, ¿habla qué? Habla perversidad. Hay limpieza en nuestros labios, limpieza en la boca del justo. Capítulo 18 de Proverbios. Miremos allí otros cuantos textos en esta noche acerca de la prudencia en nuestra boca, en nuestras palabras. Proverbios capítulo, ¿qué le dije? 18, versículo 4. Leamos allí. Dice así: aguas profundas son las palabras ¿de quién? De la boca del hombre. Y escuche, y arroyo que rebosa, la fuente ¿de qué? De la sabiduría. Allí está utilizando dos figuras acerca, la primera figura dice, son como aguas profundas las palabras de la boca ¿de quién? Del hombre. Está hablando del hombre natural. Pero luego dice, y arroyo que rebosa la fuente. ¿Qué cosa? De la sabiduría. Leamos otro texto allí. Proverbios capítulo 27, versículo 2. Proverbios 27 y el versículo 2. Ok. Dice allí, alábete el extraño. Aquí hay otra cosa que a veces nos hace pecar de imprudentes en la vida. Alábete ¿qué? El extraño y no tu propia boca. Y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Un hombre prudente es aquel que no usa su boca para hablar tanto de sí mismo, de sus logros, de sus títulos, de su familia, de sus hijos. A veces uno encuentra personas, son tan hartas que solo hablan de ellos, solo hablan de sus hijos, solo hablan de sus logros, de sus ganancias, de sus carros, solo hablan de lo que ellos han conseguido en la vida. Y la Biblia dice que el hombre prudente no utiliza sus labios para hablar tanto de sí mismo. No hay necesidad, son otros los que hablan de esa persona. Eso es ser prudente con nuestros labios. Pero mire este otro, el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Eclesiastés capítulo 5, el versículo 2 y luego leemos el 6. 5:2. No te des prisa con tu boca. Repita conmigo eso. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de ¿qué? Delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas ¿qué? Hermano, yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado. A veces llegan donde Dios. Padre Dios, te alabo, te bendigo. Y no dejan hablar a Dios, hermano. Allí está diciendo que no te des prisa con tu boca. Aprenda a controlar su boca aún delante de Dios, hermano. Aún delante de Dios. No siempre tienes que hablar delante de Dios. No siempre tienes que decir cosas delante de Dios. Hay momentos en que más importante que decir cosas delante de Dios es estar en silencio delante de Dios. Con una actitud de rendición, con una actitud de querer escuchar a Dios. Pero mire, este libro de Proverbios, aunque es una percepción humana, pero tiene mucho de verdad. A veces somos tan apresurados delante de Dios. A veces somos tan apresurados
Y hablamos tanto delante de Dios que no damos lugar a que Dios hable y podamos oír su voz. El versículo 6, ¿qué dice? No dejes que tu boca te haga ¿qué? Dígalo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ¿qué? Que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El creyente prudente es un creyente que sabe controlar su lengua, su boca. No siempre tienes que hablar en la vida. No siempre tienes que hablar delante de un personaje. No siempre tienes que hablar. Es mejor, hermanos queridos, aprender a ser prudente en la manera en que usted y yo hablamos. La primera característica de un hombre prudente, de un cristiano prudente, es que sabe controlar su boca, sabe controlar su lengua. Es un hombre que calcula. Dice, ¿puedo hablar aquí? ¿Debo hablar aquí? ¿O no debo hablar aquí? Él calcula. Él tiene esa capacidad de poder discernir. Tiene esa capacidad de poder, esa virtud de poder discernir, descubrir si es el momento de hablar o es el momento de no hablar. Y cuando tú te vas de allí dejas una atmósfera de prudencia. Dice, qué hombre tan prudente, qué mujer tan prudente. Mientras tanto, otros no tienen control de sus labios, no tienen control de su boca, y escúcheme bien, y dejaron allí una atmósfera con un olor nauseabundo. Aprenda eso. Esa es una primera característica de un hombre prudente. Segunda característica de un hombre prudente que quiero colocar en su corazón en esta noche. 8:30 nos vamos. Libro de Proverbios capítulo 12 versículo 16. Aquí está la siguiente característica de un hombre prudente. Proverbios 12, 16. ¿Está conmigo allí? ¿Está conmigo? ¿Cuántos están dormidos? Bueno, el necio al punto da a conocer ¿qué? Da a conocer ¿qué? Su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es ¿qué? Segunda característica de un hombre prudente, usted puede controlar. El hombre prudente controla sus emociones, en específico la ira. El hombre prudente es aquel que es señor de sus emociones. Controla sus emociones. Te dijeron lo que te dijeron, pero tú eres señor, tú controlas eso. Eres control, tienes control. Hoy hay tantas personas buscapleitos, hermano, y es precisamente por eso, que tienen problemas temperamentales. Y es precisamente por eso, no hay control sobre esta emoción, la emoción de la ira. De una vez van dando a conocer que son iracundos donde quiera que van. Porque se desparraman, como decimos, en términos de pueblo. Se van desparramando de una vez. El mundo está lleno de gente así que no tiene control sobre sus emociones. A veces uno está en restaurantes, uno va a un restaurante y de pronto escucha gente que da riendas sueltas a unas carcajadas tan fastidiosas, hermano. ¿Usted no le ha pasado eso? Y uno dice, ¿y esta ridícula qué? Pues así hay gente también que no tiene control sobre esta emoción de la ira. Escúcheme bien,
El creyente prudente es aquel que ha aprendido a tomar control sobre este tipo de emociones, en la vida. Ahora, hay otra cosa que quiero decirle aquí. El hombre prudente, él sabe que Satanás es un provocador. Y Satanás te puede provocar a ti a través de cualquier persona. Y tú entiendes eso. Tú entiendes ese tipo de cosa. Y la Biblia dice que Dios nos ha llamado a ser pacíficos. ¿Qué dice Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5. Bienaventurado, ¿qué dice? Los pacificadores. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado ser pacificador? Léalo allí, Mateo 5. ¿Por qué es bienaventurado ser pacificador? A ver. ¿Ah? Porque ellos son ¿qué? Porque ellos son llamados hijos de Dios. Una evidencia, hermano, una marca de un hijo de Dios es que un hijo de Dios es alguien pacificador. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es aquel que llega y pone paz donde hay turbulencia, donde hay rabia, donde hay ira, donde hay contienda, donde hay disensiones. Pues aquí está la segunda característica de un creyente prudente en la vida. Es alguien que sabe controlar sus emociones, específicamente esta emoción de la ira. No solamente tenemos control sobre nuestras palabras, tenemos control también sobre nuestras emociones, Amén. Número 3. Tercera característica de un hombre, de un creyente prudente en la vida. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Ahí encontramos la tercera característica de un hombre prudente o de una mujer prudente. Dice la palabra: cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Y qué dice? Y las hace, le compararé ¿a qué? A un hombre prudente que edificó ¿qué? Su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Ahora escúcheme bien. Aquí hay otra tercera característica y se la voy a plantear así. El hombre prudente es aquel que construye todos sus proyectos sobre la palabra de Dios, sobre la roca que es Cristo. Por más pequeño que sea tu proyecto, por más pequeño que sea tu plan, tú lo colocas sobre la roca. Tú dices: yo no voy a levantar, no voy a construir este proyecto a menos que el Señor me hable, a menos que el Señor me indique lo que debo hacer. En eso consistió este hombre prudente, en que él oyó las palabras, hizo las palabras, obedeció la palabra, y entonces dice: a este hombre lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué dice? Sobre la roca. Hermanos queridos, una cosa que muestra que tú eres prudente es cuando todo lo que tú haces lo construyes siempre teniendo en cuenta a Dios. Lo construyes con Dios en la palabra, en sus promesas. Construyes tu cristianismo, construyes tu matrimonio, construyes tu negocio, construyes tu economía, siempre buscando la dirección de Dios. Y todo plan que tienes siempre lo haces buscando a Dios, consultando a Dios. No te lanzas a la aventura a ver si las cosas te salen al azar. Eso es prudencia. Todo lo que uno construye en la vida debe construirlo siempre consultando a Dios primero. Qué linda la prudencia en este aspecto de la vida. No solamente en las palabras, hermano. No solamente al hablar. No solamente teniendo control sobre mis palabras, teniendo control sobre mis emociones. También en esta actitud de la vida. Todo lo que hagas, todo es todo.
Nada debe quedarse por fuera. Consulta a Dios primero. Construye tus planes sobre la roca. Por más pequeño, un viaje, consúltalo a Dios. Por más cerca, aquí nomás a Melgar, consulta eso a Dios. Una compra, consúltala a Dios. Demuestra que eres un hombre prudente. Y vas a ver que cuando vengan las tempestades, esa actitud prudente que te llevó a decidir, buscando a Dios, tu casa, lo que construiste se mantendrá en el tiempo, así las tempestades sean fuertes. Así el horno se caliente 7 veces más, tu proyecto estará en pie porque lo hiciste con prudencia. Y prudencia es que todo lo que tú hagas en la vida lo hagas siempre consultando al Dios de los cielos. ¿Está entendido? Dice el libro de Proverbios. Vamos, mire Proverbios capítulo 14, 8 al 16. Ténganme paciencia allí. 8 al 16. Proverbios 14. Lea conmigo este proverbio. Léalo. Dice: la ciencia del prudente está ¿en qué? En entender su camino. Ay, hermano. Mire, saque esta frase y la coloca en el baño, man. Saque esta frase del libro de Proverbios y colóquela por ahí donde usted la vea permanentemente. Yo la tengo anotada aquí en mi celular. La tengo anotada. La ciencia del prudente está en entender su camino. Y luego dice: mas la indiscreción de los necios es ¿qué? Es engaño. 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Versículo 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Versículo 13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría se acongoja. 14 hasta el 16 vamos. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien está contento del suyo. Versículo 15. El simple todo lo cree. Todos estos textos los hemos visto. Mas el avisado mira bien sus pasos. Es la misma palabra prudente, esta palabra avisado, es la misma palabra. El prudente se muestra, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra ¿qué? Insolente y ¿qué, hermanos queridos? Y confiado. Escúcheme bien. Finalmente, en este punto, el hombre prudente es el hombre que camina caminos que ya conoce. El hombre prudente es aquel que da el paso porque sabe que Dios le está guiando por allí. Ese es un hombre prudente. Es aquel hombre que ha tomado un tiempo con Dios y le ha dicho: Señor, muéstrame el camino. Yo necesito conocer el camino en esta área de mi vida. Quiero casarme, es mi deseo casarme, pero yo quiero que tú me muestres el camino aquí, Señor. Necesito que seas muy detallista en esta área de mi vida. Señor, voy a empezar una empresa. Tengo allí un dinerito que me llegó por bendición tuya. No conozco el camino, quiero saber cuál es el camino.
En eso consiste la ciencia del prudente, en que tú conozcas el camino por donde debes andar. No te metas a caminar por caminos que tú no conoces. No importa si el camino que Dios te ha mostrado a la entrada te encuentra algo. Métete por ahí que vas seguro. Pero el prudente, la ciencia del prudente, ¿sabe dónde radica? En que él camina caminos que él conoce. Porque Dios se lo ha mostrado. Dios se lo ha revelado. Dios le ha dicho, por aquí es. Y entonces él se mete por allí. Necesitamos ser prudentes allí, en esa área de la vida. Y finalmente, y nos tomamos prudentemente el caldito. Mateo capítulo 10, versículo 16. Escúcheme bien, aquí hay otra prudencia, otra área en la cual necesitamos manifestar prudencia. Mateo capítulo 10, versículo 16. Ojo aquí. Mire, aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Dice, he aquí yo os envío como ¿qué? Como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Paloma. Aquí hay un ejemplo de prudencia y es la serpiente. Si hay un animal tan prudente que no se expone, ¿cuál es el punto aquí? Hermano, un hombre prudente es alguien que nunca se expone en la vida. No expongas tu integridad física, no la expongas. No expongas tu testimonio. Si tú percibes que tu testimonio puede ser dañado en algún aspecto, en alguna decisión que vas a tomar, no te expongas. Si tú percibes con la prudencia que Dios te ha dado que vas a perder en ese negocio, vas a perder ese dinero, no te expongas. La serpiente es un animal que no se expone innecesariamente al peligro. Hay tantas personas que imprudentemente se exponen innecesariamente al peligro. Y algunos abusan de su fe, diciendo es que yo tengo mucha fe, Dios me va a respaldar en esto. No, yo conozco a gente que pensó que tenía tanta fe en Dios que Dios no les respaldó en el camino que empezaron. ¿Sabe para qué nos sirve la prudencia? Para no exponernos, para dimensionar que no me debo exponer innecesariamente a circunstancias peligrosas en la vida. ¿Cuántos jóvenes han quedado postrados porque se expusieron? Se creían tan fuertes, pensaban que tenían el poder para dominar, para controlar eso, y allí terminaron, allí se quedaron, no salieron de allí, se expusieron. El enemigo fue más fuerte que ellos, les venció y allí se quedaron postrados. Un ejemplo de prudencia aquí que el Señor Jesús nos pone es la serpiente. La serpiente tiene una prudencia. Usted la mira, la observa, ella es sigilosa, es cuidadosa, pero ella nunca se expone. Para que un animal, alguna vez yo estaba mirando una lucha entre una serpiente y un curicato, ¿es? Suricato. Fue una lucha de mucho tiempo. Y la serpiente
tuvieron que venir muchos suricatos para poder comerse la serpiente. Necesitamos ser prudentes. No exponga su vida. ¿Cuántos de ustedes valoran su testimonio cristiano? ¿Cuántos de ustedes valoran esa imagen de santo que tú tienes, de buen cristiano que tú? Valora eso, no lo expongas innecesariamente. ¿Cuántos de ustedes valoran los años que llevan como hijos de Dios? Han caminado en fidelidad, han caminado en obediencia al Señor. Usted no puede exponerse eso que usted ha logrado con los años de caminar con Dios. Usted no puede exponerse eso innecesariamente por dárselas de hombre de fe o por dársela de muy crecidito. No se exponga, no se exponga innecesariamente. Muestre prudencia en ese tipo de cosas. Muestre prudencia. Allí he compartido con usted algunas áreas donde necesitamos mostrar específicamente nuestra prudencia. Número 1, necesitamos ser prudentes ¿en qué? En nuestras palabras. Prudencia en las palabras. Número 2, necesitamos ser prudentes en tomar control, tener control sobre nuestras emociones, específicamente esta emoción de la ira. Tenga control sobre sus palabras, tenga control sobre sus emociones. Número 3, sea prudente, todo constrúyalo sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Y número 4, no se exponga innecesariamente. Sea prudente en esta área de su vida. Amén. Levante esas manos. Señor, gracias. Gracias te damos en esta noche por el privilegio, Señor, de aprender, por el privilegio de abrir el corazón a la palabra de Dios. Te agradezco, Señor, te agradezco, Padre, por esta capacidad que tú nos has dado, por esta capacidad de poder discernir. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para poder entender prudencia, para poder entender ciencia, para poder entender entre lo que es bueno y lo que es malo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toma mi boca, Señor, toma mi lengua. Toma mi boca, mi lengua, Señor. Permíteme hablar lo que debo hablar y donde debo hablar. Impídeme hablar lo que no debo hablar. En el nombre de Jesús, toma mis labios. Que mis labios sean una fuente, un manantial donde fluye la vida de Dios que restaura, la vida de Dios que confronta, la vida de Dios que trae sanidad, trae restauración. Señor, que por mis labios no fluyan dos fuentes de agua, ni amarga ni dulce. Señor, que seamos gente de aguas dulces, de aguas, Señor, que traen sanidad a las naciones, sanidad a nuestra casa. Diga, levante sus manos. Dígale, Señor, que mi boca traiga sanidad a mi casa, que mi boca traiga sanidad a mis vecinos. Mi boca, mi lengua, Señor, sea un instrumento por el cual fluye la sanidad de Dios hacia los demás. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy rindo mis emociones. Hoy rindo mis emociones, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a ser un hombre pacífico, un hijo tuyo que traiga paz. Donde quiera que vaya, Señor, yo pueda ministrar la paz de Dios. Mi sola presencia, donde llegue, Señor, se ministre la paz de Dios, porque tú habitas en mí, Señor.
En el nombre de Jesús me declaro libre de ser un hombre, una mujer contenciosa, un hombre y una mujer de pelea. Señor, me declaro libre de eso, de esa actitud rencillosa, cizañera. Me declaro libre de eso en esta hora, Padre, y pido que pongas paz en mi corazón. Me declaro libre de toda rabia, de todo sentimiento doloroso, toda herida que me lleva a ser cizañero en la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante esas manos, dígale: Señor, todo lo que construya, lo construiré sobre la roca. Todo proyecto, todo plan, lo haré con la bendición tuya. Gracias, Señor, por traer prudencia a mi vida. Y en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a guardar lo que tú me has dado, a no exponerme al pecado, a no exponerme al mal testimonio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te bendecimos en esta noche y declaro paz sobre tu pueblo al ir a casa. Paz, la paz de Dios sobre ti, la paz del Espíritu sobre ti. En medio de esa circunstancia que estás viviendo, declaro paz sobre ti. Paz en tu mente. Declaro paz en tu corazón. Declaro paz en tus emociones. En el nombre de Jesús, en medio de esas aguas turbulentas, yo declaro paz sobre tu casa. Paz de Dios sobre tu casa. Y en el nombre de Jesús, Señor, cerramos con esta frase: la ciencia del prudente es conocer su camino. Ayúdame, Señor, a no andar por caminos desconocidos. Muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos por donde debo andar. Gracias por la sabiduría tuya a través de Salomón, a través del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.